pero mientras tanto podemos ir respondiendo preguntas si ustedes tienen. Podemos hablar un poco acerca de, no sé, de la luna, mientras tanto. Porque el tema de Luz Marina no va a ser tanto los aspectos físicos de la luna, sino algo que pues está tomando mucha relevancia, especialmente en un campo que creo que es más importante ahora que nunca, y es la astroética. Todos los dilemas éticos que hay alrededor de los viajes espaciales, de la conquista de estos nuevos mundos, de colonizar Marte, de colonizar satélites, eso pues digamos que es una conquista y un logro humano, es un logro de la ciencia y de la tecnología, pero también hay que mirarlo con ojos críticos. ¿A quién pertenece Marte? Pues a los marcianos. En fin, es una de las tantas respuestas que puede haber, y en este caso, pues Luz Marina nos va a hablar un poco acerca de la Luna, porque ya hay planes para colonizarla, para habitarla, habitación permanente. Por lo tanto, empiezan allí una serie de reflexiones, de debates, y a quién pertenece la Luna, pues es una de ellas, y es el tema justamente hoy de Luz Marina. Quienes la conocen recuerden que es filósofa de la Universidad del Valle, profesora de filosofía de la Universidad del Valle, una de las directivas de ASAFI, una de las fundadoras además de ASAFI. Con Luz Marina estamos el ASAFI y la Escuela de Astronomía de Cali organizando el 21º encuentro nacional de astronomía, que va a ser el próximo año aquí en Cali. Estamos definiendo dónde va a ser la sede, cuál va a ser la sede. Hay varias universidades que se han postulado. En fin, también pues es hora de hablar del nuevo juguete que tiene Cali para los aficionados y para el público en general, Yawa, un planetario que hace años estaba reclamando la ciudad. Hablé hoy con Mauricio justamente y me dice que todavía no está abierto al público, sin embargo se están haciendo presentaciones a escuelas, a grupos, a colegios invitados, en fin, creo que se pueden hacer reservaciones, lo que no está es para el público, que es lo que estamos esperando. Bueno, es muy raro que Luz Marina no aparezca, yo ahora le marqué y no me contestó, sobre todo quienes conocemos a Luz Marina sabemos de su puntualidad, de su seriedad, así es que voy a volverle a insistir. A ver qué dice Luz Marinita. Y si no, pues yo lo que propondría es que hiciéramos una charla sobre la Luna, que hablemos un poco sobre cómo nació la Luna, la importancia de la Luna para la Tierra, aspectos geológicos de la Luna, en qué se parece, en qué no se parece. En fin, es un tema que sería afín. Bueno. No contestó Luz Marinita, quién sabe. Alguna dificultad se le habrá presentado. Entonces, por ejemplo, por aquí dice Cristian Murillo, mostrar. Pues, buenas noches, Cristian. Muchas gracias por estar conectado. La bandera de Estados Unidos clavada en la Luna es muy viciente. He notado que el público general suele tener la idea de que una de las intenciones fundamentales de colonizar otros planetas y satélites es la obtención de minerales valiosos, la explotación de recursos en un tema apropiado para este tema de propiedad de los astros. Claro que sí, lo que llamaríamos la explotación comercial de los astros, que no debería de ser. Sobre todo cuando se hace a nivel privado. En fin, allí es donde comienzan una de las tantas discusiones que son muy apropiadas para esta época. El propósito de Elon Musk pues es muy loable, pues nadie niega que el ser humano tiene que buscar en algún momento habitabilidad en otros planetas, y no solamente en otros planetas, sino en otros sistemas solares. En mi concepto, la filosofía de la astronáutica no es tanto ir a Marte o ir a la Luna, no, creo que el objetivo primordial, trascendental de la astronáutica es aprender a manejar el viaje espacial con el propósito de que en 200 años, en 500 años, en 1000 años, pensando de una forma muy utópica, pues tengamos ya la capacidad de pensar, de llegar no a la Luna y a Saturno, sino viajes interestelares, qué sé yo. Y eso es una de las aspiraciones del ser humano.
pero esas aspiraciones empiezan a chocar con otros derechos entre comillas, pues porque, en fin, no quiero empezar a tocar temas que son muy delicados y pues que de pronto también hacen parte del tema de la conferencista. Yo me concentraría, si ustedes lo consideran, sobre la luna. Voy a buscar aquí, perdón, una presentación. Pensé que era luz marina. Bueno, yo creo que le daría 2 minuticos. Si Luz Marina no aparece, yo daría aquí una charla muy breve sobre lo que es la Luna, nuestro único satélite natural, aunque según entiendo se han descubierto otras rocas de un tamaño pequeño, casi que irrisorio, pero que si están orbitando la Tierra, pues son satélites. Nada que hacer. Pues podríamos decir satélites irrisorios, pero pues no estoy muy seguro. Creo que sí se han descubierto al menos uno, que es como, pero no estoy así tan, no quiero afirmarlo de forma categórica. Bueno, no sé si los que están allí conectados tienen alguna pregunta sobre temas en general, algunas dudas de esas que uno siempre ha tenido y quisiera solucionar. Si yo puedo responderla, aquí estoy. Y si no, nos falta un minutico para las 7:10. Entonces yo lo que propongo es una charla muy breve sobre la luna, como para no dejar el espacio en blanco. Bueno, 7:10. Voy a presentar entonces, compartir pantalla. Bien, entonces esta es una imagen de la luna, de la cara visible. Recordemos que la luna tiene dos caras, una la que está siempre de frente a la Tierra, llamada por tal razón y de manera muy lógica cara visible, y la que siempre está de espaldas, nunca la vemos desde el planeta Tierra, se llama la cara oculta. La cara oculta fue desconocida hasta la era espacial, hasta la década finales de la década de los años 50, nadie sabía cómo era la cara trasera de la Luna, la parte trasera. Los viajes espaciales permitieron que las sondas, inicialmente no tripuladas, simplemente sondas que se enviaban a circunvalar la Luna, y por primera vez vieron que la cara oculta no tiene nada extraño, nada raro, es similar a la cara visible, lo único es que tiene menos mares. Ahora vamos a ver qué es esto de los mares. Es la única diferencia que tiene con la cara visible. De resto está también totalmente craterizada como está la cara visible. Estoy hablando de que la cara oculta está totalmente craterizada como la cara visible. Entonces hablemos de estos tres temas de una manera muy rápida. La formación de la Luna siempre fue un dilema hasta la era de los viajes Apolo, del proyecto Apolo. Se tenían tres hipótesis, tres propuestas para explicar la existencia de la Luna, la presencia de la Luna aquí como un satélite nuestro. La primera se llama la de acreción. La de acreción lo que dice es que la Luna fue formándose simultáneamente
al tiempo que se fue formando la Tierra. En la medida en que la iba orbitando, primero era un anillo, como se ve aquí en la imagen. Ese anillo, las partículas pues se fueron aglutinando, se fueron agrupando y plop. Seguramente millones de años después surge la Luna ya como un cuerpo consolidado. La segunda propuesta es la de fusión. La de fusión lo que dice es que la Luna salió como un apéndice de la Tierra, dado que está comprobado el periodo orbital de la Tierra inicialmente pues era mucho más corto, lo que significa que la rotación era mucho más rápida y pues por temas allí dinámicos una parte de la Tierra se fue desprendiendo y se desprendió totalmente, lo que dio origen a nuestro satélite la Luna. Y finalmente está la captura. La captura lo que propone es que la Luna se formó en un lugar diferente, que la Luna no se formó simultáneamente ni se desprendió de la Tierra, sino que en alguna otra región del sistema solar tuvo su formación, en algún momento se aproximó mucho a la Tierra y la capturó. Estas tres propuestas todas tenían sus dificultades para ser aceptadas de forma unánime por la comunidad astronómica. La de acreción, pues tiene el pequeño problema que si esto hubiera sido así, si este hubiera sido el escenario hace 4.500 millones de años, la densidad de la Tierra debería de ser la misma densidad de la Luna. Sin embargo, la Luna es mucho menos densa que la Tierra. Eso no es congruente, eso no es razonable, eso no es compatible con esta propuesta de que se formaron simultáneamente, porque si hubiera sido así, pues los materiales, el medio, todo el entorno del que se formó uno, pues sería igual, similar al que formó la Luna, y pues vemos que son diferentes. La fusión tiene el mismo problema. La Luna tiene una densidad menor que la densidad de la capa exterior, porque la Tierra tiene una densidad promedio de 5 gramos por centímetro cúbico, la de la Luna son como 3 gramos por centímetro cúbico, sin embargo, los 5 gramos por centímetro cúbico pues son promedio, en la Tierra, en el centro es mucho más denso. En fin, tiene el mismo problema, además que se ha tratado de simular cómo este escenario hubiera sido posible, de que la Luna se hubiera desprendido y nunca en las simulaciones se ha conseguido pues como de una forma satisfactoria. Y la captura es porque la Luna es muy grande con respecto al tamaño de la Tierra, casi que lo llaman un planeta doble. Me disculpan, no es Luzma, casi que lo llaman un planeta doble, porque lo común es que los satélites sean muy pequeños en comparación de su planeta. Allí hay dos excepciones, Plutón, Caronte es casi que de la mitad del tamaño de Plutón, y la Tierra, la Luna, que es de un cuarto del tamaño de la Tierra. Y claro, un cuarto sigue siendo muy pequeña, pero es muy grande para los estándares en el sistema solar de lo que son satélites, tamaños de satélites con respecto a planetas. Y finalmente, en la década de los años 70, con los viajes Apolo, recuerden ustedes que gracias a ese proyecto, 12 seres humanos lograron caminar, lograron llegar hasta la superficie lunar, traer muestras, recolectar muestras que fueron finamente seleccionadas por un geólogo que fue el único científico que tuvo la oportunidad de estar en ese grupo de 12 astronautas, porque él no era astronauta, su formación era de científico, y lo eligieron justamente porque las rocas que traían los astronautas nunca satisfacieron las expectativas de los geólogos, hasta que pues este personaje, Smith creo que se llama, no estoy seguro, pues trajo las rocas que eran, y finalmente eso permitió llegar a una teoría mucho más compatible con lo que pudo haber sido la realidad, y se llama la teoría del impacto. Y lo que dice esa teoría es que un cuerpo llamado TEA
del tamaño de Marte, eso significa más o menos de la mitad del tamaño de la Tierra, golpeó a la Tierra en proceso de formación, de allí salió despedido un anillo, gran parte del material volvió a caer, gran parte del material se escapó, pero otra se consolidó y de allí se formó la Luna. Aquí hay, profe, sobre la segunda teoría, ¿existe algún otro planeta en este momento que esté desprendiendo esa especie de apéndice? Pues como para que sea una teoría fuerte, ninguno. Porque allí lo que ocurre es que por fuerza centrífuga el material trata de salir despedido, pero la gravedad es la gravedad y el electromagnetismo es lo suficientemente fuerte como para impedir que esto ocurra, y allí es donde esa teoría pues no tuvo mayor acogida, porque pues es un escenario difícil que ocurre en la realidad. En fin, entonces aquí tenemos como un modelo de lo que es la mejor propuesta hasta el momento de cómo se formó la Luna. Un impacto, ya les decía, un cuerpo de la mitad del tamaño de la Tierra, llamado Tea, desprendió gran parte del material terrestre y del material y de Tea. Y en fin, aquí finalmente lo que quedó fue la Tierra y la Luna, donde tanto la Tierra como la Luna quedó con parte de Tierra y con parte de Tea. Y pues dentro de la teoría del impacto, pues es muy razonable que no es loco, digamos, que sigue siendo muy plausible la teoría del impacto, dado que la Luna estuvo sometida, la Luna y todos los cuerpos planetarios y satelitales en proceso de formación estuvieron sometidos a un intenso bombardeo meteorítico. ¿De qué? De los escombros, de los sobrantes del sistema solar, porque pues lo que dice la teoría es que el sistema solar surgió de una nebulosa es gas y polvo. El gas y el polvo parte de la nebulosa empezó a concentrarse, el polvo se empezó a consolidar formando rocas minúsculas llamados planetesimales, luego esos planetesimales se unieron para formar planetoides mucho más grandes y de allí surgieron los planetas. Pero todos los planetesimales y los planetoides pues no se agregaron en los planetas. Esos planetesimales y planetoides que no quedaron en ningún planeta o satélite, pues es lo que hoy en día son los asteroides. Entonces, la Luna pues tiene una historia geológica muy diciente del gran impacto al que ha sido sometida. Y esto no es solamente la Luna, todos los planetas, lo mismo la Tierra. Ahora vamos a explicar por qué en la Tierra no hay tantas señales de impacto, por qué no hay tantos impactos meteoríticos, por qué no hay tantos cráteres como los hay en la Luna, o los hay en Marte, o los hay incluso en Venus. Bueno, los aspectos físicos, el diámetro son 3.476, recordemos que el diámetro de la Tierra son 12.400, algo así, esto es más o menos que la Luna es un cuarto del tamaño de la Tierra. La distancia a la Tierra, 384.000 kilómetros, eso convierte a la Luna en el cuerpo celeste más próximo a la Tierra. Tanto es así que es al único al que se le pueden detallar, al único al que se le pueden contemplar a simple vista, sin necesidad de instrumentos de observación sofisticados, sin necesidad de binoculares, sin necesidad de telescopios, rasgos superficiales. Y esos rasgos superficiales son justamente las marcas oscuras que se llaman mares. La masa es un 80avo de la masa terrestre y la gravedad es un sexto de la gravedad terrestre. Es decir, allá cualquier persona pesaría un sexto de lo que pesa aquí en la Tierra. Su atmósfera es tan débil que se puede decir que carece de atmósfera. Es una atmósfera transitoria, no es como la atmósfera terrestre, que es permanente, es una capa gruesa. En la Luna son gases que se escapan, pero como la gravedad de la Luna es tan baja, la velocidad de escape, el movimiento de esas partículas hace que ellas se escapen. Entonces no es mucho el tiempo que permanecen allí atados gravitatoriamente al satélite. Y también carece de campo magnético. ¿Por qué razón? Porque el campo magnético surge en virtud de núcleos metálicos fundidos que se mueven a grandes velocidades
al ser un metal fundido, está cargado eléctricamente y los movimientos de cargas eléctricas por fricción y todo esto genera magnetismo, es pura electromagnetismo. La luna es un cuerpo pequeño, lo que significa que su calor interior se irradió, ya es frío en su interior. Por esa razón es que en la luna no hay vulcanismo, en la luna no hay tectónica de placas, allá no hay terremotos, no hay sismos, porque es un cuerpo frío en su interior. Versus la Tierra, que si alguien le metiera el dedito a la Tierra, pues la sentiría caliente, porque en su interior pues es eso, es un hervidero, es un infierno el planeta Tierra. Entonces, carece de campo magnético por esa razón, porque es un cuerpo ya frío, donde lo que debió haber sido un núcleo, lo que debió haber sido su núcleo debe estar fundido, debe estar solidificado. En tamaño y densidad, pues decíamos ahora que es un satélite muy peculiar en la medida en que es muy grande para los estándares satélite-planeta del sistema solar. Por eso es que cuando se habla de geología planetaria, básicamente son los planetas telúricos, lo que se llaman los planetas rocosos, Mercurio, Marte, la Tierra, Venus. En ese conjunto, en ese grupo se incluye a la Luna. Y pues aquí hay algunos parámetros geológicos en cuanto al tamaño, en cuanto a la densidad. Miren ustedes que la densidad de la Luna pues rivaliza con la densidad de estos planetas rocosos. Aspectos geológicos. La geología planetaria inicia y se fortalece con el estudio geológico de la Luna. Es cierto, hay un nuevo campo. En los años 50, 60, emergió una nueva disciplina, hija de la astronomía y de la geología. Y esa nueva disciplina, ese nuevo campo del conocimiento se llama geología planetaria. Y surgió en la medida en que los astrónomos se dieron cuenta que los profesionales mejor capacitados para estudiar la Luna no eran los astrónomos, no eran los astrofísicos, no eran los químicos, eran los geólogos. ¿Por qué razón? Pues porque los aspectos geológicos de la Luna son los mismos, las leyes son las mismas que las de los planetas telúricos. Los procesos geológicos de la Luna son los mismos que ocurren en la Tierra, en Marte, en Mercurio, en Venus, perdón, y en los demás satélites rocosos del sistema solar. Que por cierto, todos los satélites son rocosos. Entonces, la geología planetaria aplica no solamente a la Luna, sino a todos los cuerpos rocosos del sistema solar y no solamente del sistema solar. Lo que pasa es que ahora a nuestro alcance solamente está el sistema solar, pero cuando empiezan a estudiar en detalle cuerpos de otros planetas, la geología planetaria tendrá allí una voz importante. Siempre que suena el WhatsApp, pienso que es Luz Marinita, pero no. En fin, para los que de pronto se han conectado, hoy aquí debería estar Luz Marina Duque hablando de a quién le pertenece la Luna, pero por alguna razón Luz Marina no apareció, entonces estoy dando una charla muy breve sobre un tema afín que es la Luna, pero ya desde el punto de vista no del derecho internacional, sino de la geología. En fin. Bueno, entonces decíamos que la geología planetaria surge justamente cuando empiezan a estudiar en profundidad la Luna, especialmente con el proyecto Apolo, que... ¡Ay! Aquí apareció Luz Marina. Qué pena, pensé que no habías aceptado esa propuesta porque no me dijiste nada acerca de ella. Qué pena. Pues, ¿qué le decimos? 7:30. No hay problema, Luz Marina, yo estoy dando aquí una charla breve sobre la Luna, es un tema muy afín al tuyo y yo creo que lo que podemos es dejarlo para el próximo mes, o no, ya para el próximo año, pues porque de todos modos, pues gracias Luz Marinita y no hay problema. Bueno, está bien. ¿Y de qué hablábamos? De geología planetaria, sí, que surge es por el interés de conocer a profundidad los aspectos geológicos de este planeta, pensando en que el ser humano iba a llegar allá y pues era importante saber las consistencias, las características geológicas. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de este tema de los aspectos geológicos. La estructura interna. Entonces, miren esta imagen,
cómo es muy diciente de lo que ocurre en el planeta Tierra versus los demás cuerpos telúricos o los demás cuerpos rocosos. Mercurio, Venus, la Tierra, la Luna y Marte. Si ustedes observan, la Tierra es el único que tiene un núcleo fundido, y esto es en virtud de su tamaño, porque los cuerpos todos surgieron en un estado magmático. Todos los planetas y los satélites fueron una bola de magma hace 4.500 millones de años. Y esa bola de magma empezó a enfriar, pues porque estaban en un entorno frío. ¿Y qué es lo primero que enfría? Pues la corteza, luego el manto y por último se enfría pues la parte más interna. Eso es como cuando se saca un pastel del horno, una hora después, si usted lo toca está frío, pero si le mete el dedito, pues va a sentir que hay un calor interno todavía. Bueno, en la Tierra todavía hay un calor interno. Esta es la razón por la cual en Marte ya no hay vulcanismo, ya no hay tectónica, en Marte ni en ninguno de estos planetas. Y miren ustedes que si comparamos la superficie de Venus con la de la Tierra, Venus está plagado de volcanes. Venus se calcula que hace 300 o 400 millones de años pasó por una época intensa de vulcanismo. Y eso lo que indica es que todavía tenía un calor interno residual, el responsable de ese vulcanismo. Hoy en día Venus es un planeta inerte, quieto, ya podríamos decir que está fosilizado, carece de actividad, casi que es un planeta muerto en ese sentido. Mientras que la Tierra sí sigue a toda marcha, y no solamente los volcanes y las placas y los temblores, pues son una muestra de ese calor interno. También hay lodos de lava caliente, que hay uno muy famoso por allá en Caldas, no recuerdo muy bien cómo se llama. En fin, hay muchas manifestaciones del calor interno de la Tierra. Y pues, como estamos hablando de la Luna, pues que eso no ocurre en la Luna. Si ustedes notan aquí en la imagen, lo que hay es un núcleo de pronto con una temperatura mayor, pero que está totalmente solidificado. Razón por la cual no hay posibilidad de que la Luna tenga un campo magnético. Allá las brújulas no funcionan. Allá de pronto, no estoy muy seguro, si hay campos magnéticos, son locales, campos magnéticos donde una brújula funciona en una región, en un área, pero no funciona en otra. Y si funciona en otra, pues apuntará en otra dirección, porque no hay lo que tiene la Tierra, que es ese campo magnético bipolar, que, con un polo norte y un polo sur magnético, en fin. Entonces, de los procesos geológicos que caracterizan cualquier planeta rocoso, que son el vulcanismo, la tectónica, la erosión y la craterización, en la Luna no existe vulcanismo. ¿Por qué razón? Ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Porque no hay un calor interno. Por lo tanto, no hay manera de que salga magma de su interior. Tampoco hay tectónica. ¿Por qué razón? Porque la tectónica la explican el material fundido del interior, donde hay movimientos de convección, como en la zona convectiva del Sol, y esos movimientos de convección, pues al subir de una forma muy brusca, rompen la corteza, y al romper la corteza pues se generan las placas, y estas placas son las responsables de los terremotos, de los sismos, de los temblores pequeños o grandes. Eso no ocurre en la Luna. Allá lo que hay es microsismos que más adelante los mencionaremos. Tampoco hay erosión. Esta es otra de las características fundamentales de los planetas rocosos. La erosión va modificando, va dándole forma a la corteza. Entonces, aquí, por ejemplo, en la Tierra, hay una lucha doble de las montañas que por orogenia, por placas tectónicas, ellas intentan de subir de altura. Ellas intentan ser cada vez más altas, pero la erosión las va desbastando. Si no existiera aquí el proceso de orogenia, que es la que forma, el proceso que forma las cadenas montañosas que están siempre al lado de las placas tectónicas, con el correr del tiempo geológico, la erosión se encargaría de desbastar esas montañas y de convertir al planeta Tierra en un cuerpo muy esférico, sin esas prominencias que son las cordilleras y son las montañas, porque la erosión va haciendo un trabajo lento pero continuo, que es ir desgastando
Y eso, quienes han subido a Pico del Oro lo pueden evidenciar. Las montañas son rocas que están cubiertos pues, de una capa vegetal. Si ustedes han subido a Pico del Oro, esa capa vegetal ya no existe. Pico del Oro es una roca desnuda. ¿Y por qué está desnuda? Pues porque la erosión, por la posición en la que está, qué sé yo, ha ido desbastando la capa biológica, la capa, pues, donde está la tierra, qué sé yo, la capa vegetal, y quedó al desnudo. Elkin dice por aquí, pero la atracción gravitacional con la Tierra es suficiente como para calentar el centro de la Luna como pasa en otras lunas. No, porque es que eso no es que pase en todas las lunas, eso pasa en Io y solo en Io, que es de lo que está hablándonos aquí Elkin. Resulta que los fenómenos de marea son eventos que deforman los cuerpos, lo deforman. Entonces, si hay un cuerpo esférico por el fenómeno de marea, ese cuerpo toma una forma elipsoide, se va deformando. Y eso hace, ese movimiento de contracción y distensión hace que los cuerpos se vayan calentando en su interior. Es lo mismo que ocurre con un alambre. Si un alambre empieza a molestarlo, pues a torcerlo de forma repetida, pues usted lo que va a sentir es que se calienta. Eso pasa con Io. Yo ahora les decía, Venus es el planeta con más volcanes inactivos en todo el sistema solar. Sin embargo, el cuerpo más activo con más volcanes en todo el sistema solar no es un planeta, es un satélite de Júpiter. ¿Y por qué razón? Porque es que él está sometido a unos fenómenos de marea violentísimos con Júpiter, porque es que Io es muy pequeño en comparación con ese gigantesco planeta. Entonces, y fuera de eso, al otro lado, por un lado está Io y por el otro lado está Europa. Europa también es un satélite grande. Entonces, Io está sometido a un doble fenómeno de mareas muy violentos que hacen que su interior continuamente esté sometido a ese proceso de contracción y distensión, y eso hace que su interior sea caliente y tenga una manifestación volcánica muy activa. El origen de los volcanes de Io podríamos decir que son diferentes de los volcanes terrestres. Los volcanes de Io son también por calor interno, pero debido a mareas. Mientras que los volcanes de la Tierra son por calor interno, pero residual, calor que todavía conserva la Tierra de su formación, Io no. Si no fuera por los fenómenos de marea, Io sería tan frío como la Luna, porque es un satélite como el tamaño de la Luna. De pronto un poquito más grande, un poco más pequeño, en fin. Pero eso es lo que pasa. Entonces, la Luna no está sometida a unas mareas tan violentas, tan agresivas como las de Io. Entre otras, porque las mareas de la Luna están concentradas en una sola cara. ¿Por qué razón? Pues las mareas allá no caminan, no se desplazan como aquí en la Tierra. Las mareas allá están confinadas a un solo lado de la Luna, que es la que está siempre de frente a la Tierra. Entonces la Luna no está sometido a ese fenómeno continuo, permanente de distensión y dilatación, y contracción, perdón. En fin, entonces ya para responder de una forma clara la respuesta de Elkin, la atracción gravitatoria con la Tierra es suficiente como para calentar el centro de la Luna, como pasa en otras lunas. No, Elkin, eso no pasa. Bien, entonces hablábamos de que hay 4 procesos que son a través de los cuales los geólogos estudian no solamente la superficie de un planeta, sino el interior, porque es que eso es muy interesante también. Los astrónomos, los geólogos no tienen forma de saber de forma directa cómo es el interior de ningún planeta, ni siquiera el de la Tierra. ¿Cuáles son los elementos que permiten estudiar el interior, la estructura interna de un planeta? Su corteza. La corteza dice mucho de lo que es el interior de un planeta, de una estrella, de un satélite. Entonces, esos procesos geológicos, los más importantes son estos 4, tectónica, volcanismo, erosión, y el único que es permanente en la Luna es la craterización. ¿Qué es la craterización? Pues el impacto permanente de asteroides o meteoritos. La diferencia hay entre un meteorito y un asteroide.
Pues los meteoritos son más pequeños, los asteroides son más grandes. Un asteroide genera un cráter gigantesco y un meteorito genera un cráter pequeño. En la Luna eso es lo más evidente, la craterización. ¿Y por qué no hay tantos cráteres aquí en la Tierra? Algunos lo atribuyen a la atmósfera, a que la atmósfera es lo suficientemente potente como para detener todos los cuerpos que podrían impactarla, pero no es esa la razón. La atmósfera detiene, pero los más pequeños. La razón es que la Tierra acumuló tantos cráteres como ha tenido la Luna, o como tiene Marte, o como tienen los otros cuerpos rocosos. Lo que ocurre es que el proceso de placas tectónicas tienen una fase por la cual una placa se mete por debajo de otra, que se llama el proceso de subducción. Entonces, dentro del proceso de placas, cuando una placa subduce otra, es decir, cuando se mete debajo de otra, pues todos los rastros, todos los cráteres, todas las montañas que habían en esta placa desaparecen. Y este material que se hunde en las zonas de subducción emerge en las dorsales. Las dorsales son montañas, son cadenas montañosas que hay en el centro del océano, donde está documentado cómo va saliendo material, y ese nuevo material es el que va formando las nuevas placas tectónicas. Entonces, las placas sobre las que nosotros caminamos actualmente son nuevas. Esto es material nuevo, material renovado. Esto se llama corteza de segunda o tercera generación, pues porque se ha renovado al menos 2 o 3 veces, mientras que la de la Luna está intacta. La corteza de la Luna es la misma de hace 4.500 millones de años. En la Tierra, no. Entonces, los cráteres que hay en la Tierra son los de los últimos 200 millones de años, donde ya no son tan frecuentes. Porque yo les decía, la época del gran bombardeo meteorítico ocurrió con los escombros, pero esos escombros pues se han ido eliminando. Cada vez hay menos escombros, por lo tanto cada vez hay menos impactos meteoríticos. Y en la Tierra solamente se conservan los más grandes. Hay aproximadamente 150 cráteres documentados en el planeta Tierra. ¿Cuántos habrá en la Luna? Pues millones, incontables, porque allá hay de todos los tamaños. Entonces, en fin. Vulcanismo fisural y microsismos. Pues se podría decir que en la Luna también hay vulcanismo. Lo que pasa es que es un vulcanismo fisural. Se llama vulcanismo a todo proceso por el cual emerge material del interior de un cuerpo. Si un cuerpo emite un pequeño gas, eso es un proceso volcánico, y eso ocurre en la Luna. La Luna se está desgasificando. Recuerden ustedes que al principio la nebulosa de las que se formó el sistema solar está conformada por gases y polvo. El polvo es lo que formó los planetas, los satélites, los asteroides, pero ese polvo atrapó gases en su interior. Esos gases se van desgasificando, van saliendo. Eso es lo que explica las atmósferas de los planetas. Pues muchas son primordiales, muchas son atmósferas que atraparon desde un principio, pero esas atmósferas se van escapando, esos gases van escapando y se va renovando con el material que va saliendo del interior. Entonces, se podría decir que en la Luna sí hay un pequeño vulcanismo que se llama de tipo fisural. Y microsismos. ¿A qué se ven esos microsismos? A impactos de meteoritos. Cada impacto genera un leve movimiento. Recuerden que en la Luna hay unos sismómetros o sismógrafos, cualquiera de los dos es válido. Esos aparatos lo que hacen es medir la intensidad de los sismos en la Luna, de estos microsismos. Otro evento que genera sismos, el fenómeno de marea. Allá también la distensión del material hace que hayan pequeños movimientos y pues eso lo registran estos instrumentos. Entonces aquí dice la diapositiva, por vulcanismo fisural y microsismos, por enfriamiento desde hace 2.500 millones de años, la Luna carece de actividad geológica importante, ya lo habíamos dicho. La actividad volcánica de tipo fisural por escape de gases que no quedan atrapados, era lo que habíamos dicho ahora, son escape de gases simplemente. Entonces no es el vulcanismo violento de acá, de la Tierra. Y la microsismicidad por impacto de meteoritos o por tensiones debidas a cambios de temperaturas y mareas. También allá los cambios de temperatura, recuerden que son violentísimos. Allá uno podría tener un pie en la cara iluminada y otro pie en la cara oscura.
el pie de la cara iluminada estaría aguantando 180 grados de temperatura y el pie en la cara oscura estaría a menos 120 grados. Eso ocurre allá, cosas tan graciosas como esas, simpaticísimas. Las temperaturas allá cambian de una forma abrupta. Buenas noches, dice Alejandro Guerrero. Buenas noches, Alejito. ¿Cómo vas? Bueno, hay ausencia de tectónica. La tectónica de placas, recuerden ustedes que es causada por las placas. Al no haber placas, pues no hay esos movimientos tectónicos. Hay microerosión. ¿A qué se debe la microerosión? Hace 8 días hablábamos del viento solar. El viento solar es un flujo de partículas que recorre todo el espacio interplanetario. Ese flujo de partículas golpea a los planetas que carecen de atmósfera. Aquí nosotros estamos protegidos por ese par de maravillas, de maravillosas capas que son la atmósfera y la magnetosfera, o el campo magnético. La Luna carece de atmósfera y de magnetosfera, por lo tanto es presa fácil del viento solar y de los campos magnéticos y de todas las eyecciones de masa coronal, en fin. Todo ese bombardeo de micro, es que no son ni siquiera micro, son partículas atómicas, son partículas ionizadas. Pero por pequeña que sea un átomo, el bombardeo continuo pues va causando erosión en la roca y esto hace que la luna tenga como una capa de polvo que se llama regolito lunar. Entonces esta imagen de esta marca del zapato del astronauta en la luna, de la suela en la luna, pues lo que nos muestra es eso que estamos diciendo. Es un suelo, es una corteza totalmente cubierta de una capa de polvo. Y por cierto, al no haber en la luna atmósfera, pues allá no hay vientos, allá no hay huracanes, allá no hay lluvias, por lo tanto allá no hay erosión, lo que significa que esta marca del astronauta, de esa pisada que es icónica, es uno de los íconos del siglo XX de la exploración espacial y del proyecto Apolo. Esta marca quedará allí por años antes de que la microerosión la borre, a diferencia de pasen ustedes por un campo abierto, por un campo ustedes pavimentado, dejen una marca y pasen 8 días después a ver cuántas veces, pues, cuánto tiempo no se ha borrado. En fin, entonces la microerosión es debida básicamente al polvo, al viento solar, donde el viento solar está conformado por partículas atómicas que salen despedidas a velocidades supersónicas del Sol. Y la craterización, lo decíamos ahora, es el evento más importante. Entonces los geólogos han estudiado muy bien cómo se ocurre el proceso de craterización, porque existen varios tipos de cráteres. Están los cráteres sencillos, los cráteres de pico central, cráteres multianillo, cráteres bla, bla, bla. Cada tipo de cráter pues tiene una anatomía diferente y una razón de ser diferente. Pues aquí esta imagen lo que nos está mostrando es cómo se forman, por ejemplo, los cráteres de pico central, y eso tiene que ver mucho con la elasticidad del terreno. Cuando hablo de la elasticidad del terreno, es que un terreno se deforma, pero por causa de un impacto, pero él intenta retomar nuevamente su forma. Y allí al volver a retomar, al intentar retomar su forma, es que se forma, es que aparece, surge este pico en el centro del cráter, razón por la cual estos cráteres se llaman de pico central. Entonces, una de las cosas interesantísimas de la Luna al telescopio es ver los diferentes tipos de cráteres. Los cráteres de pico central son muy hermosos, especialmente porque ese pico central, esas montañas que pueden tener 2 kilómetros de altura, 3 kilómetros de altura, proyectan una sombra y pues dan una imagen fantástica, realmente muy hermosa para la observación lunar. La corteza de la luna, es diferente en la parte visible que en la cara oculta. Eso nunca se ha entendido por qué. No habría razón lógica, no hay hasta el momento una razón que explique por qué. Son 55 kilómetros en la parte que está más cerca de la Tierra o en la cara visible y 100 en la más alejada. Pero pues así es.
Es uno de los temas de estudio en este planetica. Decíamos ahora que la Tierra tiene una corteza primaria. ¿Qué significa una corteza primaria? Que es la corteza con la que se formó. Esas rocas de la Luna tienen 4.500 millones de años. No han sido renovadas, están intactas. Bueno, no están intactas porque ellas han estado sometidas a un bombardeo permanente del viento solar que ha cambiado seguramente sus propiedades químicas. Pero pero a diferencia de las rocas terrestres o de la corteza terrestre, aquí hablamos de una corteza de segunda o tercera generación, pues, o corteza secundaria o terciaria, pues por lo que decíamos ahora, porque se ha renovado. Nosotros estamos caminando sobre una superficie prácticamente nueva. Solamente tiene 200 millones de años, señores. Y la cara visible es la que siempre está de frente a nuestro planeta, la cara que todos conocemos, la que tienen los mares. Estos mares son regiones oscuras por la formación, por el tipo de roca que hay. No es que aquí haya agua. No es correcto pensar que se llaman mares porque están, pues, porque tengan presencia, pues, de líquido. No, resulta que en la época pretelescopio, cuando todavía no se había observado en detalle la Luna, eso fue una época en la que se pensó que todos los planetas tenían seres vivos como en la Tierra, que Venus tenía seres vivos, que Marte también tenía seres, lo mismo la Luna, y ellos lo que vieron aquí en estas regiones fueron zonas de donde los habitantes tomaban el agua. Entonces vieron mares, vieron océanos, y a esos mares y océanos empezaron a bautizar nombres muy poéticos, muy bellos: el mar de la fertilidad, el mar de la tranquilidad, el mar de la serenidad, el mar de las crisis, el mar de las nubes, el mar de los néctares, en fin. Cuando se empezó a observar la Luna por telescopio, pues lo que descubrieron es que no hay agua, porque entre los mares hay cráteres. Es muy claro al ver por telescopio los mares que al interior de ellos hay cráteres, y eso pues no es posible en un entorno fluido, pues no es posible en un mar, en un lago, en un océano. Conclusión: no hay mares. Tampoco es correcto, como se lee a veces por allí, que son regiones deprimidas, que son regiones más bajas. No, todas están a la misma altura. Más bien lo que hay son cadenas montañosas. Estas cadenas montañosas, aquí más o menos se pueden intuir, están ubicadas al lado de los mares. A diferencia, las cadenas montañosas en la Luna se forman por un proceso diferente de las cadenas montañosas terrestres. Aquí ese proceso se llama orogenia y se le atribuye a las placas tectónicas que se encuentran, y pues bajo esa tensión no les queda otra, cuando ninguna cede, pues no les queda otra que levantarse. Por eso aquí las placas tectónicas, las cadenas montañosas, las cordilleras, están al lado de las placas tectónicas, tipo los Andes, por ejemplo, bordea toda la placa del Pacífico. Lo mismo las cordilleras de Norteamérica, las que está al occidente, que también está bordeando esa misma placa, que es allí donde comienza el famoso cinturón de fuego del Pacífico. ¿Cómo se forman las cordilleras en la Luna, o cómo se formaron? Por inmensos impactos que dejaron un cráter inmenso. Ese cráter, o el terreno, el material que estaba en ese cráter, quedó alojado en la periferia, en el entorno. Eso es como cuando alguien hace un hueco con una pala. ¿En dónde queda la tierra que estaba antes en el hueco? Pues al lado del hueco. Lo mismo ocurrió aquí. Solo que esos huecos, que en un principio eran cráteres muy gigantes, esos cráteres o esas cuencas se volvieron a rellenar con material volcánico del interior, porque eso ocurrió en la época en que la Luna todavía tenía material magmático en su interior. De manera que emergió nuevo material del interior volcánico. El material volcánico, la roca volcánica, es más oscura que la otra roca meteorítica,
Por lo tanto, estas regiones son más oscuras simplemente por mineralogía. Y lo que más se destaca de la cara visible son los mares, que tienen el origen que mencionábamos, 3.000 millones de años de antigüedad. Y las zonas altas o continentales, pues se llaman así, zonas continentales, pero nuevamente, pues no es porque en una hayan océanos fluidos y en la otra, no, todo es una corteza sólida, solo que el carácter blancuzco, blanquecino, pues le mereció el nombre de zonas continentales, donde abundan los cráteres y pues tienen edades superiores a 3.000 millones de años. Y yo creo que ya para ir terminando, aunque hay más elementos allí en la presentación, pero esto era simplemente allí como un pequeño, una pequeña aproximación a lo que es la Luna para no dejar el vacío pues, que se presentó el día de hoy. Entonces la cara oculta no se puede observar desde la Tierra, pero como ustedes pueden ver, es más o menos el mismo aspecto que tiene la cara visible. Está plagada de cráteres y aquí es donde está el famoso cráter Garavito, el único colombiano que tiene cráter en la Luna. El cráter Garavito que apareció en el billete de 20.000, creo que este billete ya está fuera de circulación. Y bueno, eso era todo lo que tenía para compartir. Dejo de compartir. Si hay alguna pregunta sobre el tema, la atiendo, la respondo. Si hay algún comentario, lo escuchamos. Y si no, pues ofrecer disculpas para los que estaban interesados en la charla de a quién le pertenece la Luna. La programaremos para el próximo año. A todos los que estuvieron conectados, muchas gracias y pues hasta la próxima semana. La próxima semana vamos a tener a Jonathan Pellegrin con un artículo científico en la que él fue coautor, que habla de un descubrimiento paleontológico importantísimo, el famoso ave del terror. Ya por allí Jonathan nos ha compartido algunos documentos, algunos textos sobre este tema y bueno, lo vamos a tener la próxima semana hablando sobre este proyecto de investigación que se realizó a partir de unos fósiles hallados en el desierto de la Tatacoa. Bueno, Alejandro, muchas gracias, a Sebastián también, muchas gracias, a Elkin, a Cristian y a todos los demás que se conectaron. Feliz noche.